noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Tenemos mucho que contarles en el día después de la tormenta. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Hola, Mercedes. Un saludo a toda la audiencia de Canal 9 del Sistema Nacional de Televisión. A 24 horas de esta furiosa tormenta, de este furioso temporal, hay zonas todavía que se encuentran sin el servicio de energía eléctrica, y en consecuencia sin el servicio de agua potable. Exactamente, porque el suministro obviamente se ve afectado. Estamos hablando de Luque, de Fernando de la Mora, de Ñemby, de ciudades importantes y sumamente pobladas con necesidades urgentes de tener ambos servicios. Estamos hablando de la luz y del agua. Y ni hablar del estado de las calles, ni hablar de muchas viviendas que se vieron afectadas. Miren este caso en particular que veíamos recién en la imagen. Un asfalto completamente consumido por la corriente que iba por debajo del asfalto. Obviamente este asfalto cedió en su momento, ya no pudo soportar más y al no tener una base como corresponde, entonces esta empezó a hundirse. Vehículos que quedaron atrapados no solamente en el microcentro de Asunción, sino también en otros puntos. Árboles caídos que arrastraban inclusive los cables. Personal de la ANDE trabaja intensamente, pero hasta ahora no tiene respuesta para muchos puntos. Gran parte del caótico día después de esta gran tormenta. En Ciudad del Este también hubo efectos de la lluvia. Por supuesto, el lago de la República rebasó, superó su nivel, incluso un yacaré salió en las calles de Ciudad del Este. Y en el Alto Paraná, en Santa Rita, por supuesto, también, esto cambiando de tema, hubo un procedimiento antidrogas y detuvieron a 3 personas. Un evento aparatoso, una intervención bastante fuerte de parte de los agentes. Lograron incautar, entre otras cosas, 500 gramos, medio kilo de cocaína. En Piribebuy, un asaltante quiso robar dentro de una vivienda. Lo quiso hacer con machete en mano. Sin embargo, la víctima se percató de lo que estaba ocurriendo y se defendió. Finalmente, el delincuente terminó de la peor manera. Gabriel Ortega, de 28 años, más conocido con el alias de Minino, es considerado como el dolor de cabeza del barrio San Blas 1 de Piribebuy. Los vecinos lo responsabilizan por la serie de hurto a sus casas y los asaltos callejeros en la cuadra, siempre con la complicidad de su pandilla. Anoche el joven intentó una vez más robar a su vecino con machete en mano. Sin embargo, probó de su propia medicina al ser reducido por su víctima. Ellos manifiestan que estaba sentado ahí en el patio con los amigos, ¿verdad? Acá enfrente, o adentro de su patio, ¿verdad? Sí. Y el otro muchacho que está herido en ese momento, ¿verdad? Vino llegando, estaba consumiendo bebida alcohólica acá en la despensa cercana. Sí. Y ahí vino, le llamó y le pidió plata y aquello. Le dio un 2.000 guaraní, lo que manifiesta. Y el otro muchacho le dio un 5.000 y ahí vio que tenía más plata, entonces ahí ya se buscó, ustedes tienen más, quiero más, esto y aquello, y empezó a gritarle y hubo una gresca con el muchacho, ¿verdad? Que se defendió, le quitó su machete y con eso le infligió alguna herida que tenemos
de consideración, ¿verdad? Pero el que llegó acá hasta la casa sería el supuesto ladrón y estaba él con el machetillo en mano, comisario. Sí, es un conocido del barrio con antecedentes penales ya. Hoy la niña, hoy la menina, hoy la voy a carear. A Pepe te lo tre hoy en día, güey. A de cuando apoyo en dieta, a la semana acá, ya la don López, o la o tuve, o ya, o peaja a retirar con esto, ya la semana acá, a la, sí, uy, en la televisor. Conocido mondada de la zona, ¿verdad? Conocidísimo, mi gaba. Ore, guapetín, peligrosísima persona porque actúa se hijo y me ape. O pamba, ya. En el transcurso de esta jornada, una comitiva fiscal policial se constituyó hasta el domicilio del joven, que desarmó al delincuente e hizo justicia por manos propias. Si bien él mismo aseguró en su denuncia que lo hizo en defensa propia, las autoridades decidieron arrestarlo hasta aclarar lo ocurrido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Gracias por la preferencia de cada jornada. Vamos a hablar de la detención de este joven que aparece aquí. ¿Quién es él? Es Freddy Francisco Ferreira Sosa, precandidato a la concejalía del municipio luqueño. Agentes de la SENAD, acompañados de fiscales, en la tarde de hoy lo detuvieron en el estacionamiento de un conocido supermercado luqueño. ¿Qué tenía en su poder? Reitero, precandidato a la concejalía del municipio de Luque, tenía 28 gramos de cocaína pura, ya lista para la comercialización. Ven ustedes allí los moñitos que él estaba teniendo allí, una entrega vigilada casi de esta situación, hizo que cayera en manos de la SENAD. Y ya hace tiempo estaban tras sus pasos, pues habían denuncias de en este servicio de delivery, entre comillas, que realizaba él con los estupefacientes. Reitero su nombre, Freddy Francisco Ferreira Sosa. Pero tenemos una pregunta con respecto a esta situación, más todavía atendiendo a el cargo político que este joven estaba aspirando. ¿Y cómo vas a hacer para votar? Vas a ingresar a votaparaguay.com, no es ninguna aplicación, no te va a costar un solo guaraní dar tu voto, solamente ingresar desde tu teléfono celular, tu PC o tu tablet. Y la siguiente pregunta es la que vamos a lanzar al aire. ¿Él debe ser excluido de la candidatura a la concejalía? Dos opciones, sí y no. Y podés ingresar a votar ahora mismo, reitero, a votaparaguay.com. Esto era lo que pasaba en la jornada de hoy. Pero ¿cómo se presentaba Freddy Francisco Ferreira Sosa ante el público, ante los eventuales votantes que él quería captar? Vamos a observar a continuación. Muchos jóvenes en las actividades políticas. Y eso es algo que tenemos que ir entendiendo. El por qué los jóvenes se están volviendo a meter en política. Porque la sociedad nos está reclamando un cambio, nos está reclamando un país mejor. Y los jóvenes entendemos eso, que tenemos que empezar a trabajar por ese Paraguay que soñamos, por ese Paraguay distinto, por ese Paraguay que nos enorgullece a leer en los libros de historia que alguna vez fuimos uno de los países más desarrollados del mundo. A ese país tenemos que volver. Estamos cambiando la conciencia de nuestro pueblo, trabajando para que sepan el valor de su voto, que no nos vayamos más a votar por ese 50.000 que nos ofrecen los candidatos. Eso es lo que tenemos que cambiar para que el pueblo vuelva a adquirir dignidad, para que vuelva a trabajar por un Paraguay en serio. A ese punto tenemos que llegar, gente. Estoy muy contento por verles a todos acá y saber que el partido está en movimiento, que estamos trabajando para lograr lo que queremos, ¿verdad? Y sabemos que el doctor Mesa ya demostró 2 veces en su gestión que es una persona capaz, que es la persona que necesitamos en los cargos públicos. Y vamos a volver. Bien, y de esta forma este joven político se mostraba ante la ciudadanía y daba estas palabras, estos discursos ya casi hechos para que se pueda también ganar los votos, y él actuaba de esta forma en público. Sin embargo, como se dice en el coloquial guaraní, Mesabupe aparentemente estaba realizando otra tarea que significaba la entrega por pedidos de
moñitos de cocaína. Esta era la información que manejaba la gente de la SENAD, sus efectivos también, y por eso llegaban a este supermercado luqueño hoy, dando con la aprehensión de este joven que, reitero, tenía 28 gramos de cocaína dentro de su vehículo. El fiscal, el abogado Guillermo Sanabria, también iba acompañando este procedimiento y se dio esto en el barrio Molino de la ciudad de Luque. Nosotros vamos a compartir una entrevista también con Francisco Ayala, el jefe de comunicaciones de la SENAD, con respecto a este positivo operativo. Que no nos vayamos más a votar por ese 50. Agentes especiales de la SENAD, en coordinación con el fiscal Guillermo Sanabria, realizaron un operativo aquí en la zona del barrio Molino de Luque. En este lugar se encontraban montando vigilancia en base a una investigación previa sobre un joven que se dedicaría a la distribución de cocaína en la modalidad de delivery. Una vez en el lugar, en un momento dado, llegó esta persona hasta este punto donde fue detenido por los antidrogas y en su poder se incautaron dosis de cocaína. Posteriormente también se verificó el vehículo perteneciente al hombre, donde también se encontraron dosis de la misma droga. El hombre, por disposición del fiscal, fue remitido a la base de operaciones de la SENAD. Muy bien, de esta forma Francisco Ayala iba dando parte de los datos de este procedimiento y él ya justamente marcaba que el joven fue derivado a la base de la SENAD. La gente puede seguir votando ingresando a votaparaguay.com. Muy llamativo y preocupante por sobre todas las cosas, y voy a ser partícipe a mis compañeros de la situación, también ustedes pueden hablar en casa. Aníbal Mercedes, el hecho de que una persona que esté apuntando a un cargo político ya esté en malos pasos, ¿les parece? Realmente, y por estas cosas es que es de mucha importancia la aprobación de la ley de financiamiento político para saber, por ejemplo, el origen del dinero que cada candidato o precandidato está invirtiendo en su campaña política. Porque, fíjate, yo puedo a estas alturas, con estos elementos que tengo a la vista, presuponer que el hombre estaba haciéndose de fondos con miras a su campaña. Claro, o que está siendo su financiado, campaña y la de su partido. y que puede estar siendo financiado ya exclusivamente por el narcotráfico, porque de hecho que estaba con estupefacientes en su poder. Inclusive hablaba hoy Efraín Alegre, el presidente del Partido Liberal, hacía comentario al respecto de la detención de este dirigente liberal y decía que se apenaba por la situación por la que estaba atravesando, sobre todo teniendo en cuenta su juventud y de cómo muchas veces esperamos una reacción diferente de gente joven, pero al mismo tiempo también tiraba la pelota al gobierno de turno, decía, bueno, esto pasa justamente porque tenemos demasiadas indefiniciones y demasiada mala gestión en este gobierno. O sea, una cosa no tenía absolutamente nada que ver con otra, pero aprovechó el momento que tuvo cuando le consultaban al respecto para hablar nuevamente y de manera negativa al gobierno de turno, sin atender demasiado bien al caso en particular de su correligionario detenido. Y lastimosamente esta ley de financiamiento político no tiene el respaldo de boca para afuera, todo bien, sí, pero al final de cuentas no tiene el respaldo que tiene que tener para su aprobación. Vamos a ver qué pasa este 4 de febrero, si aprueban o no esta mentada ley de financiamiento político que permitirá, digamos, a los organismos jurisdiccionales investigar y saber de dónde nuestros candidatos sacan recursos para candidatarse. A ver, ¿qué dice? Nos entristece que un joven liberal haya tomado la decisión equivocada y nos hace reflexionar las consecuencias de tener un gobierno aliado al crimen organizado. El resultado es una juventud sin valores como el amor al trabajo honesto. Son ellos el precio más alto que pagamos, dice Efraín Alegre a través de su cuenta oficial de Twitter. Y haciendo también un análisis, aquí me preguntaban los muchachos cuánto va a ser o cuál ha de ser el valor en el mercado de cada moñito con cocaína. Y será cerca de 100.000 guaraníes a lo mejor. Y allí habían casi 20, 25 moñitos y era una cantidad de dinero no tan excesiva, ¿no? Pero importante también a la hora de tratar de armar una estructura más todavía cuando uno arranca por lo bajo, ahí en el subsuelo prácticamente en la vida política. Y vamos a ver cómo va a llevar a cabo la investigación. Sí, Aníbal. ¿Qué dice porque no llegué a leer bien el tuit de Efraín Alegre, un gobierno aliado con el crimen organizado? Sí. Es lo que dice. Pero hasta donde yo sé, este gobierno ya dio varios golpes al crimen organizado justamente. Yo creo que tuvo un déjà vu con un discurso para el gobierno anterior, porque tenía el mismo discurso para con el gobierno anterior. O
O sea, evidentemente se le cruzaron algunos conceptos de tiempo. Realmente lo que a mí me llama mucho la atención es la doble moral en cuanto al discurso, porque lo escuchábamos discursear, como se dice normalmente, y hablaba de cómo tenemos que cambiar, de cómo tenemos que salir adelante, de qué necesita este país para poder mejorar. Sin embargo, por detrás estaba vendiendo droga este joven, o por lo menos tenía en su poder. Bueno, gracias. Gracias, Marcelo. Tenemos más datos en relación a esta votación, porque ¿qué dice la gente al respecto? ¿Se tiene que retirar o no de su candidatura? Y es lo importante, es lo que consultamos a la gente para que ingrese a votaparaguay.com y pueda compartir con nosotros y analizar esta situación. El sí dio, el 95% está de acuerdo con la exclusión de esta persona que era precandidata a la concejalía de la ciudad de Luque. El 5% restante dice que no. Muchísimas gracias por ingresar a votaparaguay.com. Ya en instantes más consultas para ustedes. Ahora tenemos más información. Sí, señores, ahora vamos a hablar de otro caso también muy penoso, Mercedes, audiencia, y esto en el Alto Paraná. Vamos a contactar con Luis Gavilán para darnos detalles acerca de la detención de una joven madre quien, según la denuncia, supuestamente obligaba a su hija de 2 años a consumir alcohol. Luis, buenas noches. Hola Aníbal, Mercedes, un saludo cordial a nuestros televidentes de 24 horas. Es así grave la denuncia del propio padre de esta menor de 2 años. Fue hasta los organismos encargados de velar por los niños a asentar una denuncia que tiene que ver con una madre totalmente desalmada, que aparte de infringir la ley del deber del cuidado, obligaba supuestamente a su pequeña hija de 2 años a consumir alcohol e incluso inhalar lo que sería cocaína. ¿Por qué? Aparece un video que llegó a varios grupos en realidad, pero a manos del padre, donde se la ve a esta menor obligada por la propia madre. De momento no se pudo confirmar si efectivamente se trata de alcohol, si se trata de una sustancia estupefaciente, pero el video existe. Lógicamente no divulgamos por precautelar, teniendo en cuenta lo grave de la situación, a la menor de edad y su entorno. La madre tiene solo 20 años, sería adicta, y lo peor de todo es que, según las investigaciones, porque la casa fue allanada, la menor fue derivada a un centro asistencial donde se realizaron todos los estudios, es que esta mujer, joven aún, se prostituye para poder solventar su adicción. Terrible el caso, ocurrió en la ciudad de Presidente Franco, y este resumen daba la agente fiscal que intervino en la ocasión. Hablamos de la responsable de antitrata, una unidad especializada del Ministerio Público en la ciudad de Presidente Franco, Analía Rodríguez. Muy bien, en instantes vamos a escuchar a la agente fiscal del Ministerio Público, Analía Rodríguez, que habló con nosotros en detalles. Evidentemente, ella quiso resguardar todas las identidades por una cuestión muy, pero muy lógica, eso se entiende. Reitero esto, grave la denuncia del padre. Se hicieron los análisis toxicológicos que estarán en los próximos días para determinar si se dio o no el consumo, que sería muy grave. Hasta tanto eso no se dé, la mujer sigue privada de su libertad por disposición del agente fiscal, porque es un hecho bastante penoso. Observamos nosotros el vídeo y es realmente lamentable. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que una madre pueda jugar así con su pequeña hija de 2 años? Y de nuevo nos remontamos a la problemática social de siempre, lastimosamente, en los últimos tiempos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Claro, la adicción es terrible, porque uno, si está en sus cabales, no puede actuar de esta manera, evidentemente, Mercedes, Aníbal. Sí, es así, realmente coincido contigo. ¿Qué se sabe de la pequeña? ¿Dónde se encuentra ella? Y además, ¿tiene hermanos? ¿La mujer tiene otros hijos? No, es hija única,
son separados hace aproximadamente un año, vivieron juntos un año. El padre, reitero, fue el que realizó la denuncia. La niña fue rescatada de inmediato luego del allanamiento que se practicó ya el martes a las 10 de la noche, 22 horas, y hasta hoy permanece bajo custodia, a disposición o a cargo en realidad de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia hasta tanto se tengan los resultados de esos análisis, de esos estudios que se han practicado. Son estudios muy importantes que van a finalmente develar si ocurrió o no este hecho que se puede observar a través de una filmación que la propia madre realizó a través de su celular. Evidentemente, y si se comprueba a través de los análisis que la niña tiene en su organismo restos de alcohol y de algún tipo de estupefacientes, la mujer será imputada probablemente por violación del deber de cuidado y estaría perdiendo incluso la patria potestad. De hecho, ya ahora, como dice Luis, la pequeña está bajo resguardo de otra gente, de otra institución, y lo más probable después ya se produzca y se le entregue la custodia total al papá. Padre. ¿Y qué expectativa de pena tiene en ese caso? Además de que se le retire la patria potestad. Está muy baja la expectativa de pena. Porque es criminal lo que hizo. Creo que llega a lo sumo a 5 años. Después, por supuesto, la pérdida de la patria potestad, que es, digo yo, para cualquier papá o cualquier mamá, el mayor castigo. Claro, por supuesto, por supuesto. Ella, con su propio teléfono celular, grabó el momento en el que aparentemente su hija se está drogando. Y aparentemente la pequeña lo hace con conocimiento. O sea, es como que ya tiene experiencia en el hecho. Eso es lo más grave. Sí, totalmente, totalmente. Es así. Bueno, ahora sí tenemos, Mercedes, Aníbal, si nos permiten los televidentes también brevemente, la entrevista con la agente fiscal que intervino y fue la misma quien nos exhibió, lógicamente, fuera de cámaras, ese video que es terrible, donde se puede observar a esta menor siendo obligada a consumir alcohol y aparentemente sustancias que serían estupefacientes. Escuchemos a Analía Rodríguez. En relación a un caso de violación del deber de cuidado de educación, ¿verdad? Nos llegó a conocimiento del Ministerio Público en base a la denuncia del padre de una niña de 2 años y arrimando a su denuncia un video donde pudimos observar de que la niña de 2 años mostraba, ¿verdad?, cómo se tomaba una bebida alcohólica y luego cómo aparentemente, porque todo aparentemente está sujeto a investigación, mostraba cómo inhalaban alguna sustancia estupefaciente, ¿verdad? Cocaína en todo caso, es lo que nosotros presumimos. Como ya dije, está sujeto a una investigación. La preocupación del padre justamente fue esa, ¿verdad?, que con su pronta edad, ¿verdad?, tenga que testificar conductas, ¿verdad?, de personas mayores en ese sentido, ¿verdad?, en vicios, ¿verdad? Y bueno, nosotros a partir de la denuncia hemos solicitado una orden de allanamiento del juzgado y en ese mismo día nos constituimos en la vivienda, ¿verdad? Juntamente también con la presencia del defensor del niño, de la niñez y adolescencia, realizamos todo el procedimiento en sí y lo más relevante de eso justamente fue la inspección médica física, general y ginecológica a la víctima. No hemos constatado ningún rastro de abuso o violencia en el cuerpo de ella. Y también dispuse en ese momento de que se ha extraído una muestra de pelo que va a ser, o sea, en el día de la madrugada va a ser remitida al laboratorio forense para el análisis toxicológico. Esos son los efectos justamente de descartar, ¿verdad?, todas nuestras dudas y sobre todo esta denuncia bastante grave realizada por el padre de la víctima. Pero el video en sí ya se puede constatar de que es real, ¿no? Que aparentemente esta madre la habría hecho beber a su hija alcohol. Hay una simulación de esa escena, ¿verdad? No hay drogas, no hemos constatado eso, pero hay una simulación
de que ella aparentemente lleva a la boca una lata que sería de cerveza. Eso vamos a constatar, ¿verdad? Yo no voy a afirmar algo antes de realizar una pericia, o sea, que de imagen, ¿verdad? Porque yo no tengo la evidencia física, pero eso se va a ir constatando si realmente es una lata de cerveza la que ella lleva a la boca. Y luego, con un manojo de llaves, ella muestra cómo se inhala de lo que nosotros presumimos que es cocaína. O sea, son presunciones, ¿verdad? Que nos lleva a que nosotros vamos a ir investigando si... No. Teniendo en cuenta el contexto, la gravedad de todo esto, evidentemente la fiscal fue entrevistada por nuestro equipo y actuó con mucha cautela Sí, en relación. Sí, muy prudente, quiere esperar esos resultados. De hecho, hoy la muestra del pelo va a la capital por el tema toxicológico. Ahora, no quiero dejar, por más de que parezca una cuestión secundaria, me parece nomás que es importante, porque si ocurrió esto, se puede esperar cualquier cosa. Y se realizaron esos estudios muy bien por la fiscal, que no dejó de lado desde un principio esta cuestión, que tiene que ver con violencia y abuso, que generalmente cuando una madre es adicta, sale a prostituirse, que son hipótesis en el caso, puede que ocurra. Esto se descartó por completo, se realizaron los estudios pertinentes, no hay rastros de violencia y tampoco que la niña haya sido abusada. Tiene 2 años, reiteramos, como una cuestión no menor al tema principal que tiene que ver con este video, donde es obligada a beber lo que sería alcohol y a inhalar lo que sería una sustancia estupefaciente, compañeros. Gracias, Luis. Buen trabajo. Vamos a hacer el seguimiento. Obviamente esperamos los resultados en los próximos días. Gracias. Buenas noches. Correcto. Un abrazo a ustedes. Y hablemos de las secuelas de la tormenta de ayer, precisamente a estas horas. Cayó una fuerte tormenta. Antes teníamos el reporte de la feroz tormenta también que azotaba la ciudad de Encarnación, causando ahí destrozos hasta que ese temporal llegó aquí a la capital del país. Cae la primera gota en Asunción, Gran Asunción, Departamento Central y otras ciudades importantes y ya se te pone el pelo de gallina, la piel de gallina, se te paran los pelos. ¿Por qué? Porque se convierte en una trampa mortal nuestra ciudad. No solamente las calles están en tan mal estado, sino también todo el sistema de desagüe cloacal. Por eso prácticamente se inunda más rápido y todo se convierte en algo más peligroso. La tormenta hizo que la ciudad colapsara. Se inundara. Estamos prácticamente acostumbrados a esto, pero no nos termina de sorprender lo mal que se encuentra. Exactamente. Estamos a 1000 años de países que tienen, diría, hasta incluso la mínima infraestructura para este tipo de eventos. Una ciudad que cada vez tiene más calles asfaltadas, el agua corre mucho más rápido. Esto los sistemas es Ciudad de del desagüe. Este. Sí, porque no solamente en Asunción y en Encarnación la tormenta fue tan fuerte, sino también en Alto Paraná, en Caguazú, en Coronel Oviedo. Muchas ciudades se vieron afectadas. De hecho que en Ciudad del Este, digo bien, el lago de la República, muy conocido, un lugar turístico, se desbordó. El yacaré caminaba allí por esta doble avenida, exactamente, asustando obviamente a las personas, tratando de recalcular dónde estaba el lago originalmente para poder volver hasta este a su hábitat. Exactamente. Bueno, estas imágenes corresponden a la ciudad de Asunción y por supuesto, cuando empieza a llover ya pensamos en los raudales y también, por supuesto, la lluvia trae aparejada el corte del suministro del servicio de energía eléctrica. En este sentido, desde ayer están sin energía eléctrica hasta ahora algunas zonas de San Antonio y Villa Elisa. Sí. 83 alimentadores de media tensión a consecuencia del temporal cayeron, afectando a unos 700.000 usuarios o 700.000 personas del departamento central. De esos 83 alimentadores, 2 líneas de 23.000 voltios faltan reponer todavía. Y el servicio de agua potable que se resintió también. De hecho, la ESAP comunicó que en el transcurso o que para esta noche no estableció hora, va a reponer en su totalidad el servicio de agua potable. Prácticamente la ESAP tiene tipeada esa nota, ¿verdad? El informe que
emite a través de redes sociales de manera oficial cada vez que hay un temporal, se va la luz, ellos automáticamente ya suben esa justificación o ese informe de que se está trabajando, porque obviamente se vio afectado el suministro de agua cuando se ve afectado el suministro de luz. Pero ¿qué pasa con la luz? Todavía no llueve y ya se va la luz. Apenas soplan los vientos. Sí. Apenas una ráfaga que vos decís, ¿será que va a llover? ¡Pum! Se va la luz. Increíble. Sí. La tormenta todavía no llegó. Y ya no tenemos luz en muchas ciudades. Y también la lluvia nos demuestra lo mal que se realizan algunas obras. La falta de cálculos, error de cálculos. Mirá. No sé si es la utilización de materiales inapropiados. Aquí está, Costanera Norte, que Nueva. todavía ni siquiera se inauguró. Nueva, no tiene un año. No tiene un año. Ahí está, se hundió. Hablan de un deslizamiento de material. Obviamente, y se nota, no hace falta que los técnicos de la empresa contratista nos digan que hubo un deslizamiento de material. Pero un deslizamiento de material en una zona que de hecho es un cauce natural, porque ese es un cauce natural del arroyo en Buricao. Buricao, ahí entra la duda. ¿Cómo los ingenieros no hicieron los cálculos para establecer los pilotes en ese sitio y prepararlos como para aguantar la embestida del agua? Y no solamente los cálculos reales, sino también la sobredimensión de estos cálculos, porque hay que tener en cuenta que cada vez llueve más, en menor tiempo. Y estas aguas vienen también con una fuerza diferente por la cantidad de basura que arrastran. Obviamente que además de hacer los cálculos reales, hay que sobredimensionar este tipo de obras, porque ante la pequeña lluvia que tenemos, que tuvimos ayer, que si bien fue importante, en poco tiempo llovió demasiado, una obra de esta magnitud, del costo que tuvo esta obra, no puede desmoronarse en una zona en la que por lo general hay gente caminando. Y esta vía de salida a la avenida Artigas va a estar clausurada por al menos 48 horas. De hecho, un poco más tarde de reportarse, de encontrarse este enorme pozo o deslizamiento de material, ya gente del MOPC estuvo trabajando junto con la empresa contratista. Y ni hablar a nivel de la capa asfáltica, porque hay varios puntos, sobre todo esto ocurría en el microcentro, en donde el asfalto cedió por completo. Ahora, uno corre permanente peligro en su andar diario por las distintas calles de Asunción debido a los baches que sorpresivamente te aparecen. Pero uno deja estacionado su vehículo, va al lugar donde tiene que irse, a hacer sus trámites o lo que fuese, y después, ¿quién iba a imaginarse que su vehículo que dejó estacionado va a venir a encontrarlo en un pozo? Claro, vos estacionás, te bajás o manejás, escuchás música y te traga el asfalto, así. Literal, te traga el asfalto. Entre un minuto y otro te traga el asfalto, nadie se hace responsable, Si porque fuese ese un es otro punto auto también muy de importante. menor porte, caía por completo. quedaba en el pozo. Pleno microcentro de Asunción. Independencia Nacional y Presidente Franco. Tuvo que venir una grúa. Que tampoco sabía ni siquiera cómo alzar el vehículo, porque no tenía sobre qué soportar la parte trasera de la grúa, que por lo general meten por debajo del vehículo, pero por debajo no hay nada. No. Hasta que ya en horas de la tarde personal de la Municipalidad de Asunción empezó a cerrar, a lo que sabemos, a tapar baches. Que con la siguiente lluvia vuelven a aparecer. Y por supuesto tenemos que hablar de las casas que se derrumban. Una mujer de 74 años milagrosamente salvó la vida, se le vino el techo encima. Ahí están las imágenes. Se quedó sin casa. Se quedó sin casa. Personal de Emergencia Nacional, después de ver lo que pasaba con esta familia a través de los medios de comunicación, se apersonaron y nos imaginamos que a estas horas llevaron ya la asistencia que corresponde. Y también en el barrio Virgen de la Asunción, allá sobre Venezuela. Trinidad también una casa se vino abajo. Afortunadamente el techo de la casa se vino abajo cuando los integrantes de esa familia, donde la abuela, la hija y los dos nietos salieron del sitio, se vino la casa abajo, el techo. Toda la familia corre peligro en un punto que se ve afectado por fuertes raudales. Está Alexis con más detalles porque trabaja a estas horas en vivo y en directo. Cayó la noche, ¿cómo finalmente está esta familia sin casa? ¿Cuál es su refugio en este momento? Adelante.
Hola Mercedes, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. También abrazo para Aníbal y por supuesto para la querida audiencia. Esta es la vivienda de la señora Buenaventura Sosa y toda su familia, quienes vivieron momentos de terror el día de hoy cuando parte del techo se desboronó, cuando incluso una mujer estaba en ese lugar y salió por aproximadamente 5 minutos y en ese momento fue donde cayó el techo en su totalidad. Gracias a Dios estamos hablando simplemente de daños materiales cuantiosos, porque todos los elementos básicos que estaban en ese lugar se perdieron en lo absoluto. Pero gracias a Dios, esta mujer y sus 2 hijos pequeños, quienes la acompañaban a esos 5 minutos cuando ellos estaban en la habitación, no sufrieron ningún tipo de daño. Vamos a ingresar acá a la vivienda. Doña Buenaventura está ya esperándonos. Habitualmente afectados también ellos por una problemática de las inundaciones, decidieron realizar esta obra ya aproximadamente 20 años. Y bueno, fue el día de hoy donde vivieron estos minutos en verdad muy dramáticos, ya que ellos de alguna manera sabían de que la hija habitualmente está en este lugar, que bueno, vemos los escombros, una gran cantidad de escombros, ladrillos, tejas y bueno, de todo. Doña Buenaventura, me decía usted previamente que del susto un poco a la tranquilidad y podríamos decir una desgracia con suerte. Sí, así mismo mi hijo te iba a decir, porque yo tengo hijo también y le agradezco que usted anda también así ayudándonos. ¿Qué pasó, señora? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué escucharon? Y no, yo pues estaba preparando, tenía que ir al doctor porque yo soy diabética y estaba preparando un mes para irme al doctor y ellos, los nietitos, estaban todos conmigo. Como son nietitos, mi mamá, la abuela, estaba todo conmigo y su mamá estaba por cocinar, salió ahí para cocinar y mientras eso se cayó la casa. Increíble, señora, que justo cuando ella salió, minutos después se produjo... Sí, minutos después, así mismo es, hijo. Bueno, señora, vemos que perdieron muchos elementos, una cama, el aire acondicionado, el ropero, todo lo que sea. Todo lo que hay, vos sabés, eso es cama, desastre, se rompió todo. Y es difícil para mí decir que hay una persona que está, hoy en día con mi trabajo no hay más. Además usted está enferma, su marido también. Se operó recién de meningioma, gracias a Dios recuperó otra vez hace 3 meses, no tiene todavía como para él es constructor y no puede trabajar más. ¿Cómo están haciendo ahora, señora? ¿Dónde está su hija? ¿Dónde ella se refugia? Y si tienen peligro de que esto se vuelva a derrumbar. Y si yo le voy a bajarle ahí abajo otra vez conmigo mientras, ¿qué voy a hacer? Las criaturas ahí me preocupan que se vayan ahí. Son abuelitos y por eso que está ahí también atrás. Y no sé. Ojalá que alguien ayude, ¿verdad? Nosotros estamos, compañeros, en el barrio Virgen de la Asunción. Tenemos que entrar por Artigas, la calle Lombardo. Y bueno, ahí ingresando nada más preguntar por la señora Buenaventura Sosa para los interesados en colaborar con ella. Es una familia muy humilde y bueno, que perdieron todo en este derrumbe del techo, Aníbal. Decime que funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional ya llegaron hasta el lugar y prometieron algún tipo de ayuda a esta familia. Vos sabés que al previo contacto que habíamos hecho y hablábamos, debatíamos respecto a esa situación, ¿no? Que incluso pueden ayudar de oficio, no es necesario ni que se enteren a través de nosotros, pero hasta el momento no acudieron hasta el lugar ni funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional, ni miembros de la municipalidad, ni otros representantes de instituciones públicas. Se ven ellos solos. Y bueno, a simple vista ven ustedes que esta obra es bastante antigua, 20 años aproximadamente, y aún ellos corren el riesgo de que esto pueda derrumbarse. Colapse totalmente. Ojalá que no suceda, pero tenemos que trabajar para que esto se evite, en verdad. Y bueno, sería muy oportuno que miembros de la Secretaría de Emergencia Nacional se acerquen y den ese brazo solidario a doña Buenaventura y su familia, que en estos momentos se ven un poco solos. Perfecto. Sí, que las autoridades no solamente hagan figurar vía redes sociales que van a presentar la ayuda, sino que la hagan realmente. Efectiva. Exactamente. Gracias, Alexis. Buen trabajo. Hasta luego. 20 con 31 minutos, 25 grados la temperatura del momento. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, más noticias. Hablamos
Hablamos ahora de un aparatoso allanamiento porque les adelantábamos al inicio de 24 horas sobre estos detenidos en una casa en donde había droga. Aparentemente ellos se encargaban de la distribución en zonas educativas. Fueron detenidos dentro de la vivienda, ubicada en el barrio Trigales de Santa Rita, César Villalba, Alexander Musuit, Marcelo Bielke Benítez, todos mayores de edad, sindicados de ser distribuidores de drogas en instituciones educativas de la zona. En el allanamiento se incautó 500 gramos de estupefacientes que estaba siendo procesado para su venta. Manejábamos la información de que en este inmueble podríamos encontrar cierta sustancia prohibida. Se aprendió a 3 personas. Se incautó 500 gramos aproximadamente de cocaína que fue sometida al narcotest pertinente por el personal especializado. Resultó positivo. También se incautó ciertos enseres que estas personas utilizan para la producción y la comercialización de esta sustancia prohibida. Estas 3 personas ya tienen documento paraguayo. Uno, si bien es de origen brasileño, pero ya tiene documento paraguayo. Uno de ellos tiene captura por transgresión a la ley 1340 y también fue puesto a disposición del juzgado. Además de la droga, también se halló algunas evidencias que se presume sería producto de la reducción. Bueno, llama la atención al personal interviniente cierta cantidad de electrodomésticos como ser televisores, equipos de sonido. Presumimos que estas personas comercializaban y a modo de la venta de estos productos ilegales ellos adquirían estos electrodomésticos. Es importante destacar que esta vivienda se encuentra ubicada en las cercanías de algunos centros educativos. Presumimos que estas personas se dedicarían al microtráfico y gracias a Dios ya fueron, este grupo ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y vamos a esperar de que también reciban la sanción pertinente. Los detenidos quedaron a disposición fiscal mientras avanzan las investigaciones. 3 parlamentarios paraguayos realizaron una gira por el Asia, zona afectada por el coronavirus, y regresaron a nuestro país sin ningún tipo de control. Si bien los síntomas de esta enfermedad se pronuncian al cabo de 14-15 días aproximadamente, estos parlamentarios deberán avisar si sienten alguna molestia. Se trata de los diputados Ángel Paniagua, Hugo Ibarra y Sebastián García, quienes hace unos días volvieron de una gira legislativa que realizaron en la República de China, Taiwán. En el territorio que visitaron los parlamentarios, se han confirmado 8 pacientes con coronavirus y existen más de 600 casos sospechosos. A pesar de esto, autoridades sanitarias locales dejaron que los diputados sigan sus actividades normales y recién en caso de que presenten fiebre o algún cuadro gripal, deberán dar aviso para someterlos a estudios. La alerta que actualmente existe es en la provincia a la cual pertenece la ciudad de Wuhan, que está más o menos midiendo entre distancia entre Taiwán y Wuhan. Estamos hablando de la distancia de Paraguay con Ecuador más o menos. Entonces es más o menos esa la distancia. Y de hecho los casos que se reportaron, los 8 casos que se reportaron en Taiwán puntualmente son de gente que vino de la zona de Wuhan y fue debidamente aislada. De hecho, todos los casos, tengo entendido, que se reportaban en todos los países aledaños son de gente que estuvo en esa zona. ¿De esa zona salió? Así es, y esa zona actualmente es la que aparentemente está aislada, o sea, no es aparentemente, está aislada. ¿Y autoridades acá locales, ministro de Salud, le habló a ustedes de algunos controles? Y sí, se toman las precauciones de que alguien reporte si tiene algún diagnóstico, de que presenta algún cuadro, ¿verdad? Pero... Sí, todos estamos atentos. Los parlamentarios paraguayos mantuvieron diferentes reuniones tanto con empresarios así como con legisladores de la República de China, Taiwán. Vale mencionar que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el nuevo brote de coronavirus representa una emergencia de salud pública de interés internacional. El brote de la nueva cepa de coronavirus se originó en la ciudad china de Wuhan en diciembre. Ha resultado en la muerte de al menos 170 personas. La noticia positiva es presentada por Super Espuma. Tu día empieza la noche. Somos expertos en descanso
Super Espuma. Viví más despierto. Selva es una victoriosa y queremos compartir su alegría con este material que le vamos a presentar hoy porque emocionante realmente fue la noticia que quedó grabada en este video que después se hizo viral. Se trata de Selva, una mujer que venció al cáncer y toca la campanita que ejemplifica su victoria contra esta enfermedad. Ella se sometió a 16 sesiones de quimioterapia en el Instituto de Previsión Social. Es oriunda de Orqueta y vamos a escuchar su testimonio. Sí, súper bien, más que feliz, contenta y agradecida por sobre todas las cosas porque prácticamente estoy venciendo. Yo me siento ya curada, desde un principio dije que nunca estuve enferma y ahora terminé mis 16 sesiones, que no fueron nada fáciles, pero que superé con mi fe, ¿verdad? Y junto acá con mi hijo que me estuvo acompañando en todo momento. Y yo misma detecté, yo misma pillé que estaba con un bulto en el pecho. Enseguida vine acá, me hice mis estudios, me hice 2 punciones que me salieron benignos. Me fui yo contenta, tuve que volver otra vez porque seguía ahí el bulto. Y ahí mi mastóloga le sugerí yo que me operara, que me quite y que me haga de esa la biopsia. Me hizo y ahí me salió ya maligno. Para el año siguiente, que fue en este marzo de este año, yo ya tenía mi resultado. En abril tuve mi resultado. Como te dije, yo misma luego leí y me chocó un poco, como es normal. Pero después me puse las pilas y seguí adelante y estoy saliendo, gracias a Dios. Y en junio fue mi cirugía, donde me extirparon todo, me sacaron todo el pecho en junio. En agosto empecé la primera sesión y terminé ahora ayer justo. La noticia positiva. Repartidores de gaseosas fueron víctimas de motoasaltantes en el barrio San Juan de Capiatá. Los delincuentes se alzaron con 4 millones de guaraníes. Dos repartidores de gaseosa fueron asaltados en este lugar, el barrio San Juan de la ciudad de Capiatá. Según la denuncia, ellos fueron interceptados por motochorros que con arma de fuego en mano se alzaron con 4 millones de guaraníes que corresponde a la recaudación del día. Partí las dos por ahí. ¿A las 2? Sí. Estas personas iban a bordo de una motocicleta, según tengo entendido. Sí, entre dos estaba. Asalto dije y me apuntaba. ¿Qué les pidió? Dinero. ¿Cuánto más o menos se llevaron estas personas? 4,5 por ahí. El conductor tenía casco y el otro tenía un cara tapada y con su gorra. Sí. ¿Les mostró algún tipo de arma? No sé. Sí, un revólver calibre 22. La investigación ya está a cargo de la Dirección de Hechos Punibles del Área Central. Estos dos jóvenes que fueron víctimas, a pesar de entrar en contradicciones, no quedaron aprendidos. No, es la primera vez. Y el hermano del ayudante, el chofer, el 31 de diciembre tuvo Es raro, pero la misma moto, supuestamente, así mismo como pasó hoy, le pasó el 31 de diciembre. Una lástima porque se trabaja todo el día y que te vengan, te roben todo lo que recaudaste en un día, te deja un poco mal. ¿Qué piensan hacer después de todo esto también, teniendo en cuenta esa sospecha que tienen al menos ustedes? Y dejar a cargo de la policía, de la brigada, a ver qué pasa. Estos dos jóvenes entraron en varias contradicciones y según el dueño del camión no es la primera vez que ellos sufren de este tipo de robos. La zona donde ocurrió todo esto es una zona de difícil acceso y lastimosamente no cuentan con cámaras de circuito cerrado.